Capcom ha logrado lo imposible, transformar el miedo puro en un éxito de masas que nadie vio venir. Pero lo que viene después de Resident Evil Requiem podría ser el movimiento más nostálgico y arriesgado en la historia de la franquicia. Hola a todos, pónganse cómodos y bienvenidos a Wildspeed, su rincón favorito para hablar del gaming retro y los remakes que nos quitan el sueño. Hoy vamos a profundizar en por qué la recepción de Requiem ha roto todos los esquemas positivos de la industria, a pesar de las peticiones más extrañas que han surgido desde las oficinas de los directores originales. Analizaremos los nuevos contenidos que expanden esta experiencia, desde DLCs de historia hasta modos que cambian las reglas del juego. Pero sobre todo vamos a conectar los puntos. ¿Por qué la voz de Leon Kennedy está gritando por un regreso a la Antártida? Prepárate porque hoy desglosamos el futuro de Capcom, la posible llegada del ansiado remake de Code Veronica y cómo la estructura de lanzamientos de la compañía nos está dando pistas que no podemos ignorar. Si te interesa, comencemos. The circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. La sorprendente recepción de Requiem y el debate del modo sin miedo. Es fascinante ver cómo Resident Evil Requiem ha sido abrazado por la crítica y los fans. Para que se den una idea de la magnitud de este éxito, el juego logró vender la increíble cifra de 3 millones de copias en tan solo sus primeros 2 días, consolidándose como uno de los lanzamientos más rápidos de la saga. Esto incluye las entregas clásicas. Sin embargo, ha surgido un debate curioso. El director de Resident Evil 2 sugirió recientemente que para que la saga siga creciendo se debería considerar un modo no aterrador. Aunque suene contradictorio para el survival horror, en la actualidad esto se interpreta como un triunfo. El juego es tan inmersivo y visualmente impactante que incluso quienes temen al género quieren ser parte de él. Esta recepción positiva nos dice que Capcom ha alcanzado un nivel de detalle donde el horror es arte. Expansión del universo, DLCs y el valor añadido. Para mantener viva la llama de Requiem, Capcom ya ha puesto sobre la mesa cartas muy potentes. No hablamos solo de cosméticos, se confirma una expansión de la historia que promete cerrar los cabos sueltos que nos dejaron pensando. Las especulaciones apuntan con fuerza a que esta campaña estará enfocada 100% en la perspectiva de Leon Kennedy. Sumado a esto, la inclusión de un modo foto avanzado y minijuegos clásicos demuestra que la empresa entiende el valor de la rejugabilidad. Pero lo más interesante aquí es que con Requiem, Capcom ha vuelto a las bases. Todo el presupuesto y esfuerzo se han volcado en la campaña principal. Es un alivio si lo comparamos con el caso de Resident Evil 3 Remake, que se sintió recortado por intentar empujar un multijugador como Resistance. Sin embargo, es curioso ver cómo incluso sabiendo que el enfoque solo campaña es lo que ha hecho que el juego sea tan redondo, hay fans que siguen exigiendo un modo alternativo. Existe esa pequeña frustración de quienes echan de menos un Mercenarios o algo que extienda la vida del juego más allá de la historia. Es un dilema eterno, los entiendo perfectamente. ¿Preferimos una campaña perfecta y 100% pulida o estamos dispuestos a sacrificar un poco de esa calidad por tener un modo extra donde pasar las horas? Esta exigencia de la comunidad es lo que mantiene a Capcom bajo la lupa, especialmente ahora que todos miramos hacia el futuro. La estrategia de Capcom entre lo nuevo y lo clásico. Aquí es donde la especulación se vuelve lógica. Si observamos el patrón de Capcom tras
una entrega numerada o un proyecto mayor como Requiem, el siguiente paso natural en su calendario es un remake. La estructura de lanzamientos ha sido impecable estos últimos años, y el vacío que dejó la ausencia de la familia Ashford es cada vez más evidente para los fans de la vieja escuela. La maquinaria ya está en marcha, y la eficiencia con la que reutilizan el motor ReEngine hace que un desarrollo paralelo no sea solo posible, sino muy probable. Además, debemos considerar un factor clave para la coherencia narrativa. Para una mejor continuidad con los remakes actuales, hay arcos como el de Albert Wesker que deben ser tratados con mucha mayor profundidad. No tendría sentido saltar un Resident Evil 5 remake sin antes cimentar el regreso y la evolución del villano más icónico de la saga en la Antártida. Code Verónica no solo es un capricho nostálgico, es el puente necesario para que el universo moderno de Resident Evil tenga sentido completo. El clamor por Code Verónica, la voz de Leon Kennedy. No somos solo nosotros los que especulamos. El actor de voz Leon Kennedy ha sido vocal al respecto. Él quiere ver un remake de Code Verónica. Este título es el verdadero eslabón perdido que conecta la era clásica con la moderna. Ver a Claire Redfield con la tecnología de Requiem sería el sueño cumplido de cualquier fan que creció con la Dreamcast. La presión de los actores y la recepción positiva de las mecánicas actuales hacen que Code Verónica sea la pieza que falta para completar este renacimiento del terror. Para terminar, al final, Resident Evil es más que una serie de juegos. Es una cápsula del tiempo que nos devuelve a esos pasillos oscuros de nuestra infancia, pero con la fidelidad que siempre imaginamos. Con el éxito de Requiem, Capcom tiene la oportunidad de oro de tratarnos con el respeto que merece el legado de los Redfield. ¿Estamos ante la mejor época para ser fans de Resident Evil o creen que un modo sin miedo arruinaría la esencia de lo que estamos esperando en un posible Code Verónica? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios, porque sus análisis siempre enriquecen el debate aquí en el canal. Y hablando de los misterios y planes maestros de Capcom, si quieren entender a fondo cómo estas dos piezas encajan en un rompecabezas mucho más grande, tienen que ver este vídeo sobre dos Resident Evil en uno, Requiem y Code Verónica, donde exploramos el plan secreto que la compañía ha estado ocultando. Te lo dejo aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Nos vemos allá. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.